Hola, 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 hola. Bienvenidos a este nuevo live con David Berniger, que estamos en esta etapa tan maravillosa previa a este viaje que estaremos realizando con el autor de La Conjura de Moisés, de la novela Al Viaje, porque nos vamos a Egipto, a la tierra tan, pero tan maravillosa de Egipto, y vamos a estar haciendo este viaje. Y vamos a estar hablando hoy de un lugar muy particular que es Amarna, que va a ser nuestro segundo destino de Egipto. Vamos a ver si David ya está conectado. Bienvenidos a todas las personas que se van conectando. Vamos a esperar que David se conecte. ¿Cómo andan todos? Bueno, veo gente de acá, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en estos días tan especiales? Hola, Steffi. Previos al solsticio. Se nos viene el solsticio, ¿eh? Bueno, vamos a esperar entonces. Los invito a que permanezcan en este vivo para interiorizarse de este viaje místico, iniciático, maravilloso que vamos a estar realizando con David Berniger, basados en este libro que es La Conjura de Moisés. Y justamente a partir de los lugares que se desarrolla en Egipto esta novela, vamos a ir. David, le di la invitación. A ver, porque David está en Barcelona. 20, casi 22 horas en Barcelona y 17 horas aquí en Montevideo. Vamos a invitar a David. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Hola David, Hola, buenas ¿cómo estás? noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ver si se escucha bien. Capaz que nos pueden decir si se escucha bien. Pero bueno, creo que sí. Recién estábamos comunicándonos con las personas que estaban conectadas. Bueno, ¿cómo andas, David? Todo bien acá, de noche ya, mucho calor. Bueno, Calor. Acá mucho. mucho, mucho calor acá. Acá frío, bueno. Bueno, escúchame, David. Bueno, le estaba contando que justamente La Conjura de Moisés es un libro que vos escribiste ya hace muchos años y la idea de este viaje, fuiste muchas veces a Egipto, pero tal vez es la primera vez que va a ser del libro al viaje, ¿verdad? Está basado, Sí, este viaje está diseñado en base al libro de Conjura de Moisés, con todo lo que implica este libro para vos. Entonces, eh, para las personas que de pronto están viendo hoy este live por primera vez, ya hicimos uno la semana pasada que está subido en YouTube, también está en los respectivos feeds nuestros. ¿Qué le podés decir del libro La Conjura de Moisés? Un pequeño resumencito o algo que vos quieras decir del libro. bueno, el libro en realidad lo que cuenta o lo que demuestra y lo que revela en realidad es el origen un poco de la religión judía, de la religión cristiana y muchas partes de lo que es la religión también musulmana. Eh, Pone un poco en contexto histórico lo que es el éxodo judío, lo que es la Biblia, todo eso lo pone en un marco histórico real, en realidad, porque los judíos tenían antiguamente una tradición de contar todo oralmente y los egipcios, a diferencia, lo escribían todo inmediatamente en piedra. Entonces, una ventaja que tenemos ahora de ir a Egipto es empezar a ver un poco las huellas de donde nace todo el monoteísmo, donde nace todo lo que es los principios de la cábala hebrea después, porque lo que van a hacer los judíos en realidad, porque este libro en realidad forma parte de una trilogía. Este libro después continúa en Etiopía y después continúa en Irak y en Irán. Y es un poco la saga de los cabalistas o de ese grupo de místicos que tenían los judíos, eh, cómo formaron la tradición y después la van a escribir inmediatamente en Babilonia la Biblia. La Biblia no fue escrita hasta recién en Babilonia.
Entonces, todo el relato que era de la Biblia, de Moisés, de que llevaba 650.000 personas, un pastor, de que cruzaban el Mar Rojo y todo eso, uno como cuando es chico tiene la fantasía muchas veces de, ¿pero esto pasó o no pasó? Cuando es chico duda, cuando es grande dice esto es imposible. Claro, Pero cuando te encontrás con que vas a Egipto y decís, ¿y si algo de esto pudo haber sido verdad? Y de pronto te encontrás que en Egipto un relato que coincide perfectamente bien con muchísimas partes que tiene la Biblia y que realmente empiezan a tener como bases sólidas o palpable lo que era el mundo místico de una religión. O sea, creo que el primer paso hacia una mística grande es la religión. Cuando te encontrás con que la religión tiene bases sólidas, es un gran paso para la parte de la mística también ahí. claro. Bien. Bueno, entonces, No, te cuento una cosita más en ese punto. Tú ahí, cuando una de las cosas que me gustaría mostrar o que me gusta compartir cada vez que voy a Egipto es, por ejemplo, en los templos que vos te encontrás en Egipto, por ejemplo, en la entrada que ves un disco solar, dos serpientes sí, y sí. las alas de buitre. eh, Cuando uno interpreta el nombre de Dios en la parte judía, eh, uno se encuentra con que hay dos serpientes, entonces las dos letras que corresponden a la serpiente es como la Hei, porque es el aliento, la serpiente es la lengua, siempre se interpretó como la parte de la vida y la muerte, ¿no? Teníamos la parte de Asclepio y todo eso. Y luego tenés la Bab, que es una letra que une el cielo con la tierra, porque es un palito que va desde el cielo a la tierra, que vendría a ser como el buitre, que es el que baja siempre del cielo a la tierra y es como siempre se consideró como una ave sagrada porque se comía la carroña, todas las porquerías que teníamos nosotros y se la llevaba al cielo. Y después tenés la Yud, o el círculo secreto, o el círculo perfecto como símbolo del 10 y como, por ejemplo, como si fuera la Yud. Y ahí uno se puede encontrar con el nombre de Dios, ¿no? O sea, vas pasando por Egipto y te encontrás con que había un faraón que decía que Atón era el único Dios que había y se encontró con un pueblo que era muy parecido, te decía Freud, te dijo ahí en el libro, que por eso te decía que Moisés venía de esa religión de Atón, pero sin embargo al pueblo le tenía prohibido decir el nombre de Dios. No podían decirle el nombre de Dios, que era Yud-Hei Bab-Hei, o Yahvé, y todas esas cosas, y tenía que decirle Señor, que era Atón. Pero los judíos, ese pueblo no se pudo sacar nunca el Atón o el Amón Ra que llevan adentro, y cada vez que terminaban una frase decían Amén o Amón. ¿No? Un poco de ahí viene todo ese tipo de juegos que vamos a ver. Claro, esto está súper interesante porque, claro, lo que estás planteando, el origen, en definitiva, de la simbología egipcia que se encuentra, que a diferencia de la tradición cabalista, que la cábala mismo, como que significa esto, ¿no? Una tradición oral que se va transmitiendo oralmente, y la riqueza de lo egipcio que lo escribían en la piedra. Entonces, a raíz de eso, es que vos podés llegar a esas... Claro, pero también, así como escribían, también borraban en la piedra. Por eso, uno de los puntos que vamos a ir, muy interesante y quizás el más importante de todo Egipto, es Amarna. Claro. Amarna fue una ciudad o un lugar que fue totalmente destruido después que murió Akenatón. Había quedado Tutankamón ahí, después que murió él, se destruyó absolutamente todo. Se intentó borrar Amarna, o mejor dicho, se llamaba Aketatón, esa ciudad que era en el lugar de Amarna. Se trató de hacerlo polvo, hacerlo ceniza, de que nunca más existiera. Es más, en todas las cronologías de los faraones se ponía, estaba Menofis III e inmediatamente después venía Orenberg, ¿no? O sea, como que faltaban 4 faraones ahí, faltaba Amenofis IV, Shemenkare, Tutankamón y Ay. Se borraron esos 4 faraones, siempre de toda la historia, y hubo un historiador que decía, por ahí, en algún lugar están los 4 faraones que nos encontramos. Por eso cuando aparece Howard Carter y descubre la tumba de Tutankamón, es como que parece como que volvió a la vida toda una parte que estaba totalmente perdida de Egipto. Vamos a ir justamente a Amarna, que
así como esos faraones y toda la historia intentó borrarla en piedra a la historia, la tradición oral, y de ahí donde nace el tema de la conjura de Moisés, la tradición oral siguió manteniendo a la tradición de Amarna, y de ahí va a venir toda la parte después del judaísmo y de todo eso. Claro. Bueno, contarles que nosotros estamos llegando a Egipto el 19 de octubre. 19 de octubre llegamos a Egipto. Bueno, ahí de diferentes lugares del mundo nos vamos a encontrar todos en el Cairo. Importante recordarles también que a todos vamos a tener asistencia personalizada en lo que es el aeropuerto para después trasladarnos al hotel, con el trámite de la visa también, que es obligatoria y se hace en el propio aeropuerto, o sea que eso es algo que tenemos que estar desestresados totalmente porque vamos a tener a la agencia ahí esperándonos a cada uno que vayamos llegando. Y los primeros días nos vamos a quedar en el Cairo, pero hoy vamos a hablar justamente del Cairo, que vamos a quedarnos 3 noches al inicio, después nos vamos en un bus, aproximadamente son 3 horas y media, a Minia, que es el lugar donde nos vamos a estar alojando. Eso va a suceder el 22 de octubre, llegamos a Minia, y el 23 es que vamos a hacer la visita a Tel Amarna, que es actualmente, que son aproximadamente unos 60 kilómetros de Minia. Entonces, eso va a ser nuestra expedición cronológicamente, teniendo en cuenta el itinerario. Para mí eso es una de las cosas que marca la diferencia con la mayoría de los viajes de Egipto. Creo que ninguna expedición a Egipto te llega para Minia, o te llega para Tel Amarna, o para ver el museo de Atón, que está ahí también, porque parece como que la maldición sigue hasta estos días. Igual se está empezando a mover el mundo, el conocimiento, a la revelación, y creo que empezó a tener acceso casi todo el mundo, empezó a ir, pero con este tipo de viajes muy separados y muy exclusivos. Porque si uno va por una agencia normal o plantea ir a Minia, es imposible. A mí me costó muchísimos años llegar ahí. Se tiene que programar, hacerlo bien detallado y todo, porque si no, no sale ese tipo de viajes, igual que lo hace Desigual después más adelante, que lo hablaremos otro día. Pero hoy quería más que nada, yo centrarme en la parte de Amarna, porque la parte de Amarna, para aquellas personas que estudiaban arte alguna vez, vieron que los jeroglíficos egipcios siempre se pintaban de costado. ¿Se acuerdan de las banshees, esas que bailaban caminando como un egipcio, siempre como de costado? Y siempre tenían el mismo canon. El faraón, por ejemplo, Amenofis III, como Amenofis II, como Seti, todos los faraones se pintaban exactamente igual, muy poca diferencia. Sin embargo, cuando arranca la revolución de Amarna, empiezan a aparecer los cráneos alargados, deformados, esto, lo otro. Siempre se decía que tenían alguna enfermedad toda esta familia, pero también, sin embargo, a toda la gente también se pintaban con un hiperrealismo que realmente sorprendía. Y ese tipo de cambio de canon, hay que pensarlo como aquellas personas, era como empezar a ver televisión a color, de otra manera. Le cambió toda la cosmovisión del universo, el paradigma de lo que estaban viendo. Le decía que no había más dioses y aparecían unas personas rarísimas, porque antes uno veía al faraón y nunca era una figurita el faraón, solamente le cambiaba el nombre, ¿no? Y nada más. Inclusive hasta las mujeres faraonas que había se pintaban hasta como faraones igual, se hacían la barba, se ponían todo ese tipo de cosas. Cuando aparece la revolución de Amarna, vemos el busto de Nefertiti, que está en Berlín, que tiene una belleza que es impresionante, un hiperrealismo que es increíble. Uno parece que está ahí, viéndola a ella. Y eso también cambió todo en la parte de Amarna. ¿Esto vendría a ser la dinastía 18? Dinastía 18, parte de la dinastía 18. Porque la dinastía 18 la fundan los Tutmosis. Claro. ¿No? Ahí arranca con todo. Siempre, la dinastía es un tema cronológico a partir de la arqueología. Ellos no se manejaban como estamos en la 18 dinastía o algo por el estilo. Claro. Sí, bueno, eso es después que la historia lo vemos de esa manera. Pero bueno, David, ¿y qué dentro de lo que es nuestro itinerario, qué lugares vamos a estar visitando? Que mencionaste el Museo Atón, me dijiste, así se llama. El Museo de Atón, claro, vamos a ir a las ruinas de Amarna. Ahí va, las ruinas de Amarna. Las ruinas de Amarna
es parecido a qué otro templo de Egipto o no, o es una No, tipología distinta? bueno, en realidad no es parecido a No, nada de no, Egipto, a nada de lo que había. No porque empiecen a hacer los cultos hacia afuera, antes se hacían los cultos hacia adentro, hacia la claro, oscuridad, hacia el Santo Santorum, y ahora acá se empezaba a hacer todo al sol, era el claro, sol. Empezó una revolución no solamente a nivel del clero era, sino que a nivel social, o sea, Dios era para todas las personas, por claro, igual. Era claro, un disco con manitos que llegaba desde a un elefante como a una hormiga, llegaba a todos por igual. Fue una revolución social muy grande que hizo eso, obviamente que siempre se dijo que era por un tema de ir contra los ministerios económicos que habían antes del clero de Amón y en fin, todo eso, quizás haya mucho de eso. Para mí, la vocación que tenía Akenatón cuando escribía los cánticos que le escribía, se le veía que realmente estaba compenetrado en esa claro, religión que él seguía. Inclusive, el cántico a Atón es el Salmo 104 actualmente, que está en la claro. Biblia. Claro, y eso es interesante cómo a partir de, bueno, de la conjura de Moisés, que bueno, digamos, es el fruto de tantos años de investigación, cómo es un lugar para este viaje que vamos a hacer, un viaje iniciático, y bueno, y para vos también, de revelación, ¿no? Amarna es un lugar de revelación. Totalmente, totalmente. Aparte, cada vez que vas, siempre encontrás algo nuevo. Y una de las cosas que vamos a ver también es, por ejemplo, cómo los faraones, que antiguamente la gente no los conocía o los veía muy de lejos, a veces habían dobles de los faraones, por las dudas de atentados o algo de eso, pero que era muy poco probable que ocurriera. Acá andaba siempre con el pueblo, por eso se había comparado a Nefertiti, inclusive en un Claro, momento con que la Eva Perón era como la reencarnación de Nefertiti porque andaba con todo mezclada entre el pueblo, siempre, sin problema. Aparte, es muy raro que después que murieran, esa reacción que tuvo el pueblo o el país en destruir todo, la ciudad, todo a golpes, o sea, porque lo pulverizaron a Marna, eh, con un odio parecía que no coincidía con lo que supuestamente sentía el pueblo por ellos. Por eso se dice que el pueblo se fue, abandonaron, tipo como los mayas abandonaban las ciudades, este pueblo lo abandonó todo. ¿A dónde fue? Bueno, tenemos un lugar que era el Sinaí, ¿no? bien. Y a partir de eso que vos desarrollás todo, yo no sé si esto lo podés contar o no, el tema de Moisés, porque, bueno, el libro se llama La conjura de Moisés. Bueno, Sí. la conjura que es como un secreto, es algo que permanece, una revelación, o sea, entonces digo, ¿qué nos podés contar de un poco de... Tuvo, en realidad, como cuando vos escribís era un archivo, una investigación, un ensayo que después lo novelé. Pero en realidad, cuando lo llevas a una editorial, la editorial después busca la parte del marketing, a ver cómo puede pegar mejor, cómo le puede llamar mejor la atención a la gente. Y al principio se llamaba La décima plaga, el Ah, libro. mira, ah, La décima plaga, haciendo alusión a las 10 plagas que tuvo sí, Egipto. Egipto cuando, en la parte de la Pascua judía, cuando había que irse y el faraón decía que no los quería dejar ir y todo eso. Pero la décima plaga, puntualmente, habla de la muerte del primogénito, ¿no? O sea, era como, o sea, supuestamente Dios mandó matar a todos los primogénitos, que si no hacían una mancha roja de una sangre del Cordero Pascual en las puertas, el ángel de la muerte iba a entrar ahí y los iba a limpiar a todos. Obviamente que parecía un acto terrorista de lo que vemos ahora muchas veces, de que alguien tenga que ver una mancha roja para decir, acá no entro porque acá hay una señal, acá no entro porque acá hay una señal, o sea, con ojos, visual, es medio extraño. Pero la décima plaga lo que hablaba más que nada, porque también el hijo que muere del primogénito va a ser también el hijo del faraón. Claro,
el hijo del faraón. Y cuando vos te encontrás en Amarna con Amenofis III, que él tenía un heredero que era Tutmosis V, que iba a ser el próximo faraón, y de pronto ese Tutmosis V muere y inmediatamente pasa a heredar la titularidad de faraón o de futuro faraón, va a ser Amenofis IV o Akenatón. Ahí te habla de que acá hay algo raro, ¿viste? O sea, había muchas conspiraciones en el palacio y obviamente que él también fue parte, ese Akenatón también tuvo que haber sido parte de algunas otras, porque si no formabas parte de la conspiración, vos morías ahí. O sea, o vos la gestionabas Sí, o morías ahí. O eras parte de claro. las conspiraciones que había o morías. Mejor ser parte. Sí. Y bueno, y una de las personas que muere es Tutankamón después también, que es el hijo de Akenatón. Claro. Que ahí te dice que en la historia te cuenta que murió jovencito, no se sabe por qué. Ahora se mira las placas, se mira esto, se mira lo otro, se dice que se cayó un caballo, que no, que era esto, que era lo otro. Lo que habla el libro arranca con la muerte de Tutankamón, justamente. Que lo matan, y justamente lo matan cuando tenía 18 años. Él se cambia de nombre, él tenía un nombre antes que era Tutankatón, se cambia el nombre por Tutankamón. Eso habla de una cierta traición hacia el padre y hacia los seguidores. Es como cambiarse, porque los atonianos y los amonianos eran tipo como Nacional y Peñarol, ¿no? Se odiaban a muerte. Uno era la luz, otro era la oscuridad, pero dentro de lo lindo cada uno, ¿no? O sea, pero se odiaban a muerte. Y que uno se pase de Atón a Amón era como del Real Madrid al Barcelona, o al revés, de Barcelona al Madrid. Era como el Cucurella de ahora, que iba a ser fichado por el Barcelona y lo agarró el Real Madrid. Lo odiaba el pueblo al final y a los 18 años lo matan o muere misteriosamente, pero justamente muere en el año 33 de Akenatón. Año 33, porque cada faraón sí ponía, hoy es el primero del reinado, segundo del reinado, tercero del reinado, cuarto del reinado, quinto del reinado. En el año 17 del reinado, Akenatón se tiene que ir del país. Pero cuando muere Akenatón, cuando muere Tutankamón dice, muere en el año 33. Por lo tanto, lo que te dice ahí es que Akenatón estaba vivo. Mira. ¿Y dónde estaba? Bueno, todo eso te lo va relatando el libro. Todas las fuentes históricas que muestra el libro son todas verdad. Están todas en los museos, está todo documentado. Bien. Y bueno, y vamos a ir también. Además. Vamos a verlo todo, vamos a verlo todo. La riqueza de este viaje, que es este plus, porque no es un viaje más a Egipto, sino que está diseñado especialmente con los lugares de la conjura de Moisés. Que en realidad la conjura de Moisés hay una cantidad de hechos que vos investigaste, que vos lo novelaste, y hay una historia que se cuenta con personajes, por supuesto, que se van entrelazando, y bueno, y en base a eso es pasar de la novela al viaje, y a su vez el viaje que cada uno en su interior va a realizar, que eso es algo intransferible, porque la propuesta está hecha, pero después lo que vaya pasando en el interior de cada uno es algo, bueno. No, hay que entender una cosa, Andrea, de esto, de que, por ejemplo, que los lugares también son mágicos y los lugares ¿Claro? generan cosas. Claro, exacto. Por algo, Akenatón va a fundar a Amarna. Amarna se llama ahora, en realidad, o así, se llamaba Aketatón. Va a fundar Aketatón en un lugar donde no había nada, ahí la funda, a la ciudad. Ahí es Atón el que le dice, vení acá quiero que hagas esto, acá quiero que hagas lo otro. Es como que hay gente que habla de extraterrestres y ese tipo de historias, Claro. Pero lo que sí es importante, que los lugares eran importantes, o como distintos portales, o como distintas cosas que muchas veces nos abren, portales tanto físicos como portales tanto personales. Sí. A veces si llegas a un lugar, tocas una piedra y te transmite mucho más de lo que transmite el lugar en sí. Allá en Egipto me acuerdo porque iba desde muy jovencito, que siempre había una frase que me encantaba escucharla, que decía, cuando las piedras hablan, los hombres callan, ¿no? O sea, y era algo como que escuchá la piedra, sentí la información que te da la piedra. Yo voy a todos los lugares, siempre voy a lugares que son bastante
sí, sí. locos en la Tierra. Porque la otra vez lo dije en un video que grabé en Alcurna, allá en Irak, y era que así como tenemos metales que guardan energía, tenemos el litio que guarda energía este, tipo energía como de combustible, tenemos cuarzos que guardan también como energía de memorias, ¿no? Porque los teléfonos, algunos tienen memorias para tener litio, otros tienen para hacer eso, en fin, tenemos millones de cositas que tienen memoria y guardan las cosas. Uno no se da cuenta, pero uno tiene en el teléfono tiene millones de fotos que están respaldadas, que están en eso, y están en un metal, en realidad. Y ni hablar que están en la nube, después la otra cosa. Ir a esos lugares es como tocar aquellos metales que nos conectan con aquellas antiguas imágenes o videos o circunstancias que puede tener también nuestra evolución. Es como salir del sistema para conectarnos con otras dimensiones que muchas veces las tenemos como olvidadas que existen. Claro. No, y además lo importante de este lugar en especial, porque nosotros vamos a empezar, bueno, recorrido en el Cairo, yendo a las pirámides, bueno, al museo, nuevo museo egipcio del Cairo, al antiguo museo egipcio o al clásico, pero después vamos a ir a los otros templos, mucho más antiguos, como Dendera, Abydos, bueno, Luxor, Karnak. Entonces, ir como primero a Marna también es muy significativo, porque es como que es algo que creo que nos va a mover y mucho desde el inicio del... Igual creo que si tenemos una previa, si vamos a estar en el Cairo unos días antes, porque Sí, no me lo sé de memoria el itinerario, sí, pero sí, digo, si sí, vamos a estar en el Cairo antes y vamos a ir al museo de Tajirir, te digo, no el sí, otro, el de sí, Tajirir, que es el viejo. sí, En el Museo Viejo hay unas momias, sí, hay dos momias, sí, que justamente la momia de Yuya y de Tuya, sí, que en el libro te explica claramente que van a ser los abuelos de Akenatón, y los abuelos de Akenatón, que estas dos momias que son judías, que están ahí, supuestamente Yuya es Yosef o es José, el hijo de Jacob, el que está ahí. claro. Están muy bien Suena conservados. delirio, yo sé que suena delirio todo esto, Bueno, si me escucha un ortodoxo ahí suena todo a delirio, suena todo, pero bueno, pero es una está investigación y está claro. que vos hiciste, que vos llegaste, no porque se te antojó y lo empezaste a fundamentar, sino que fue todo un hilo de investigación y que te muestra eso. Y llegás No, por... y aparte ahí mismo vamos a ir mostrando, por ejemplo, frases que te dice la Biblia que te van delatando quién es cada personaje dentro de Egipto. Como Claro, te dice a José que padre del faraón soy, le está diciendo que yo soy el suegro del claro, faraón. O sea que claro, mi hija se casó con el faraón. O sea que mirás en los Amenofis cuál es la reina que no es egipcia y te encontrás con la reina Ti, que te decía que era de Mitani, y Mitani era justamente el Sinaí. Esto más, no te puede decir más que este José, ¿entendés? O claro. sea, Pasa que vos sos un apasionado de la Biblia. Entonces, bueno, no, pero me gusta la Biblia, pero como objeto de historia y exacto, como archivo histórico exacto, de la humanidad, me gusta, ¿no? O exacto. sea, Exacto, ¿no? Y está buenísimo porque a partir de ahí empezás a ver bueno, las claves y eso, y esa simbología, y bueno, y es que llegás a estas conclusiones, o sea, no es que sea algo caprichoso, sino que es algo que tiene que ver con estudio, con intuición, con inteligencia. no, pero también es la posibilidad de, así como cuando fuimos niños creímos muchísimas cosas, que éramos muy permeables a todo lo que era místico, muy permeable a todo lo que era mágico. Ir a Egipto me parece que te abre de vuelta esos canales que te unían a ese niño que va a ser al final de todo tu maestro para poder de vuelta conectar con el mundo, ¿viste? Exactamente, sí, es así. Conectar con ese niño, pero ya con las heridas sanadas, ¿no? No con el niño herido, sino más bien con el Claro, sí, niño. porque la sociedad se encarga de sulfatearnos, ¿viste? O sea, Claro, de separarnos totalmente de los caminos personales o de los que son verticales hacia otro lado. mm, Siempre tenemos que ser ovejas, rebaños, y decir amén a todo lo que... Bueno, la religión funciona para ese lado de ahí, pero también los místicos funcionan para el otro lado, ¿no? O claro, sea, para sí. poder despegar. Yo creo que son buenos lugares de aeropuertos para despegar, para conectar.
para ver lo que es la maravillosidad de lo que eran los grandes constructores antiguos, que ni siquiera eran los egipcios, capaz, que vos te encontrás ahí con que esto tiene pinta de que esto es antidiluviano, y en fin, vos decís, esto de Egipto, no, a ver, me parece que esto viene anterior de los egipcios, con cortes láser, con esto, con lo otro. Me parece que conectarnos con las antiguas civilizaciones o conocimientos es una oportunidad que nos da de crecer también por dentro de nosotros. O sea, los judíos durante miles de años mantenían esta tradición, la mantenían oral, hasta que Nabucodonosor le dijo, me tienen podrido, escriban la Biblia ahora. Y ahí es cuando arrancó todas las grandes controversias, donde apareció un pastor que llevaba 650.000 personas, pero en realidad si uno después se pone a juntar los pedazos de las piezas, de los relatos que hay por ahí, empieza a encontrarse con la verdad que está acá en Egipto. Claro. Sí, no, es muy interesante, muy revelador. Y bueno, y todo esto, aparte del viaje, obviamente, todo el viaje, vas a estar, David, haciendo nosotros el viaje. Así que te vamos a tener ahí, bueno, para hacerte todas las preguntas. Y también, bueno, esta conexión energética, ¿no? Porque Egipto es pura misticismo y energía. Totalmente. Entonces es como para conectar y activar adentro nuestro, bueno, lo que haya para activar, porque como decís, los lugares ya todos son centros energéticos. Entonces, bueno, Sí, uno va... pero Egipto fue muy común en todo lo que era Europa, Asia, todo el mundo iba para ese lugar. O sea, había como dos grandes focos. Uno estaba en Egipto y el otro estaba puesto en la Mesopotamia. Claro. Y al final había que escribir un discurso como ganador por dónde seguir. Pero sin embargo, los mesopotámicos, te quiero decir, ¿no? La Sí, Biblia al final viene por ahí, pero habían anteriores sumerios, antediluvianos, bueno, si vos después empezamos a hablar de cómo llegó Osiris, Isis a Egipto, que llegaban en barcas de juncos, y te encontrás con que también en el lago Titicaca también llegaba Kukulcán y todos estos con balsas de Totora, claro. y te encontrás, bueno, en fin, hay tantas coincidencias que está bueno haberlas vivido también para poderlas compartir, decirle esto no es cuento, esto fue así como lo vi. Claro. No, aparte, claro, en diferentes culturas y civilizaciones, como que se da el mismo mito, o es como que hay algo que tiene que haber, evidentemente, que haya sido de esa manera, porque no es una mera coincidencia. Claro, pero es conectar con otro tipo de Matrix. Claro. Es conectar con otro tipo de energía que muchas veces nos lleva a las revelaciones personales y otras que son mucho más trascendentes, claro. Que nos ayudan a entender dónde estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y todo ese tipo de historias. Claro. Sí, y creo que en momentos así mundiales como en los que estamos viviendo es muy importante también darse este espacio y esta oportunidad, porque hay muchas personas que quieren ir a Egipto pero no saben, de pronto, no sé, o familiares o amigos no están como muy afines, pero al ser en grupo, en este caso, se pueden sumar y van a tener toda la contención del grupo. Por eso también tiene la riqueza los viajes grupales. No, aparte siempre con el tema del grupo, para mí una de las cosas que se rescata, de los grupos pequeños, te digo, ¿no? Sí, sí. Es reírte, es lo anecdótico, la complicidad que puedes tener con alguien muchas veces, no estás absolutamente solo, y ese tipo de cosas te da una tranquilidad, al final pasa volando el tiempo. Yo siempre viajé solo y los viajes se me hacían muy largos muchas veces. Claro. Cuando empecé a viajar en grupo y a compartir un montón de cosas, quizás me perdía muchas cosas. Claro. De viajar solo, pero compartiendo el viaje o con alguien, cualquier tipo de viaje. Yo hago también submarinismo, buceo, claro. Y también voy con ellos para todas partes. O sea, compartiendo el viaje tenés después el after de la experiencia. Claro. ¿No? Tenés como el tercer tiempo de lo que vistes. Si vos entraste a la pirámide y saliste, decís,
qué bueno que estuvo. Pero si lo hablas con otro que estuvo ahí, viste Claro. lo que vimos y lo estás reviviendo cada rato y lo estás marcando a cada rato de vuelta en tu memoria, ¿viste? Claro, aparte también hay cosas en grupo que de repente, no sé, te animás a hacer, que vos sos un caso aparte porque vos has hecho cosas, ¿no? Como que de repente No, no, ahora soy social, antes era medio autista, digo, pero bueno, ahora me acostumbré, me gusta bueno, ahora pero esa parte. ¿qué hace esos ayunos que te has hecho en el desierto? No sé, has subido esos lugares Sí. que me has contado, desde que esos monasterios, bueno, no sé, cosas muy raras, pero para la gente que somos, no sé, más, no sé cómo llamar, pero bueno, más cautos, ponele. A ir a ciertos lugares en grupo da esto de la contención también y de animarte a hacer cosas que de pronto no te animas. Vos sí porque te animás a todo, eso ya está. No, claro, pero no te olvides, también llevé a mi familia, llevé a mi hijo, lo Claro, inicié ahí, hice un montón de cosas y claro, que me gustó hacerlo también. O sea, claro. a ver, sí, tenés que ir con alguien que sea de ahí, ¿no? Como el infiltrado, no sé cómo explicarte. Claro, 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 pero hacer este tipo de viajes contigo, que ya fuiste una cantidad de veces a Egipto, es también para las personas que de repente no han ido, porque personas que, bueno, que estamos ahora, ya estamos formando el grupo ya se está Mm. formando, y bueno, en caso mío, Gastón, ya fuimos una vez, pero fuimos, pero por ejemplo, bueno, ahora tengo a mi suegra que ya se suma, tengo otra amiga que ya se suma, está convenciendo a la consuegra que quiere, y así, Sí, sí. ¿viste? Es como que se va. No, y yo tengo gente, viste, la gente que leyó el libro también, Sí, muchos, hay gente que conocí justamente como lectores, que empezaron a escribir, claro. y me dijeron que van a ir, que no están ahora supuestamente en estos directos, porque acá es muy tarde, y seguramente están mirando el partido ahora no sé quién está jugando ahora, pero digo, España no pero, juega. ¿eh? España no juega. No, pero otros países digo que van a ir Sí, sí, también. sí, sí, sí. Bueno, pero lo Eh, bueno es que lo vamos a subir. Ahora ya, después lo subimos y también queda YouTube para después, para que se pueda apreciar. Porque la idea es ir hablando en los distintos destinos y justamente marcar la diferencia de lo que podría ser un viaje convencional a Egipto. Está bueno, hoy hablamos de Amarna, después el Amarna. próximo, Sí. ¿De próxima este, vez qué se te ocurre o lo dejamos en suspenso? o lo dejamos en En suspenso, así, suspenso. así la gente te pregunta a ver de qué vamos a hablar o algo, o que hagan preguntas también la gente de repente, Sí, 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 o sí. que te vayan haciendo preguntas, viste, cuando por email o algo, y después acá la vamos Bien, respondiendo. los vamos por ahí. Porque a veces cuando uno Bueno, está muy saturado de esto, a veces no se da cuenta claro, de lo que no está contando también, claro. ¿viste? Sí. Y para una Igual, persona de repente es muy importante eso. no, que dijiste pila de cosas en realidad, porque hablaste mucho, me encanta el símbolo, porque claro, ¿cómo se llama? Tiene un nombre el símbolo, el del sol con... El Ureus, Sí, no, pero ahora no me sale el nombre. Bueno, pero claro, está en todos los templos. En todos en los todos los templos. templos. Es el símbolo de protección, en realidad, el símbolo de protección. Y lo tenés en el nombre de Dios, Hebreos. Claro, por eso es como muy significativo, muy fuerte, y eso también, ¿no? Como tipo, wow, y lo Sí. tenés ahí. No, y después también cuando estemos ahí hablando un poco de las palabras egipcias, eh, cuando pasaron a la Biblia, te voy a decir, no al hebreo, a la Biblia, o a la Biblia hebrea vendría a ser a la Torah, de que pasaron totalmente como contrarias, ¿no? Pues, lo habíamos hablado en Karnak, Sí, que tenés el templo de los carneros, y vos tenés que el macho cabrío es el diablo. claro, Eso, claro, no sé, ¿qué me estás contando? Es la entrada al infierno, era prácticamente, o sea, en aquellas cabezas. claro, claro, Y mismo vos tenés que el pueblo judío, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, los tipos se pusieron a hacer un becerro de oro. Que hoy por hoy, cuando abajo de la montaña del Sinaí, hay una parte que está tallado todo el becerro y ah, nadie lo sabe, nadie lo ve y está ahí, ¿no? O mirá, sea, y te dicen que tiene miles de años, eso ahí, bueno, en fin, no se sabe si eso es así, de miles de años o de cientos, pero está ahí el becerro de oro. mirá.
y bueno, encontrando verdades ocultas. Sí. Bueno, está, pero yo me encargo de esta parte, vos te encargas de la otra parte, Bien, eso de la vale. parte del viaje, la administrativa y todo eso. Sí, sí, sí. Este, después después cuando quieran o alguien, que te escriban a vos más que nada, porque Bien, a mí me escriben y me dice, pero respondeme vos acá por email, lo que te estoy preguntando. Si le digo, te lo voy a responder en directo, me mandan a cantar a Magoya, ¿viste? Como que... ven. Y venís para Uruguay ahora, ¿no? ¿El 29? ¿O no? El 29 estoy en Uruguay, arranco en Uruguay el 29, ahí en la consulta, así que los directos van a ser Otras horas. mucho más tarde Sí, de sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí, Porque ahí son capaz las que 5 de la tarde. a las 20, Sí, capaz. Está bueno. claro, sí, una hora mucho más, Sí, 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 sí. más de casa. No, Sí, ahora está en el trabajo, ahí está en otros sí, lados. sí, sí, sí. Pero bueno, es como para que no se te haga muy tarde a vos tampoco, porque si no ya es muy tarde. Sí, acá ya medio tarde ya. Por eso, por eso. Bueno, David, Bueno, nos despedimos acá con la conjura, ya lo veo ahí atrás, ahí la conjura. Ah, que sí. también ahora se puede por Amazon. Está en Amazon ahora, está en ¿En Amazon, Amazon? tapa dura, tiene todo, se está editando de vuelta. ¿Te llegó de alguno con tapa? No, no. Me llegó alguno y la letra me llegó muy pequeña, así que le Ah, dije, así no va, vamos a hacerlo ah, más grande. Está en mirá. inglés también para gente que lea en Sí. inglés. Ah, Sí, mira qué bien. Ah, bien, sí. bien, bien. O sea que también tanto en digital como en así versión, aparte En con digital tapa está perfecto, en digital de está la... perfecto. Los que tengan Kindle, viste, está perfecto. Bien, bien, Y bien. aparte es hiper económico, viste, vale $3, Sí, $4, sí, 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 no sí, vale sí, nada. sí, sí, sí. Bueno, ¿Estamos? bueno, Bueno, mira, besito. te mando un beso y un beso a toda la gente que está Bueno, por ahí. muchas gracias a todos y Sí, bueno, sí. la próxima, bueno, el miércoles que viene nos conectamos. Miércoles que viene nos Dale, conectamos. dale. Dale, beso Bueno, grande. chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.